Aló, Ya regreso. Vamos a esperar un par de minutitos. Estamos también transmitiendo esta actividad desde Facebook, desde nuestra página, eh, nuestra fanpage, ¿no? De Facebook para esta actividad. Vemos por ahí Armando Kishpi, Gloria Hidalgo, Mary Eugenio, Amanda Soria, bienvenidas. Van a irse integrando otras personas con el devenir de los minutos, ¿no? Sin embargo, vamos a dar ya inicio a esta actividad. Buenas noches y para todos y todas en el día de hoy. Vamos a seguir con este ciclo de conversatorios con los expertos. Temas que levantamos a partir de nuestros usuarios de servicio de atención psicológica y de capacitación a fin de socializar contenidos de importancia y pertinencia, sobre todo por estas actividades que vemos y que hemos considerado a partir, como les menciono, de estas solicitudes. Tenemos el día de hoy a María Virginia Crespo, médico graduada en la Universidad de Guayaquil, con maestría en Gerencia y Administración de Salud de la Facultad de Ciencias Médicas, posgrado de Psiquiatría y Salud Mental realizado en el Instituto de Neurociencias, ha trabajado en el Ministerio de Salud Pública, en el Hospital de Casa Bustamante, también como médico, y también ha sido médico perito del Consejo de la Judicatura. Si bien este tema, que es relevante por cuanto, como les mencionamos, hemos recogido a partir de esas necesidades, esas preocupaciones que en ocasiones tienen nuestros usuarios, vemos que la salud mental genera una cierta preocupación, sobre todo, o ciertas ideas de determinados grupos, ¿no? Si bien también el problema de salud mental, aunque mantenga una dificultad de digerirse, más bien como tal, son muy comunes en la población en general, aunque en muchas ocasiones tratemos de evadirla o tratemos de darle ese lugar o esa realidad sobre todo, ¿no? Que es lo que pasa en nuestro medio y alrededor del mundo, ¿no? Si nos vamos un poco a las estadísticas, es un tema de relevancia y sobre todo de consideraciones. El día de hoy justamente se publicaba en nuestra página de Facebook eh, una, eh, una publicación, valga la redundancia, de Ecoavisa, en el que ya ponen números, sobre todo por esta última situación por la que ha transitado nuestro país y también básicamente el mundo, ¿no? En este tema de la emergencia sanitaria, de la pandemia a partir del COVID-19. Creemos incluso que los niños no presentan problemas o trastornos de salud mental. Con esto hay que tener mucho, mucho tino, de hecho, ¿no? Quien diagnostica y confirma un cuadro clínico, un trastorno, una patología, son precisamente los profesionales con credenciales académicas, sumando acreditaciones en estas áreas también. No obstante, no podemos dejar de lado que su presencia es muy común, mucho más en adultos, quienes van adquiriendo una serie de ideas o pensamientos alrededor de este tema, como en nuestra sociedad, cuya cultura de salud, especialmente la salud mental, es relegada de manera significativa desde muchas instancias, ¿no? Quienes están en estas áreas de salud pueden identificar que en muchas ocasiones no hay como una prevención, no hay una cultura de prevención, más bien los ciudadanos, nosotros como parte de esta sociedad, en algún momento hemos acudido a un médico, a una médica independiente de la salud mental, básicamente porque hemos sentido esa necesidad a partir de un malestar que nos aqueja, pero no necesariamente como un proceso preventivo, como un proceso de salud en cuanto a la conciencia que podríamos tener al respecto. Lejos de exponer estas quejas sociales y haciendo énfasis más bien a este mes, cuyo día 10 que ya pasó, justamente se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Hemos invitado a una profesional muy querida para Psiconciencia, quien nos ayudará a despejar estas dudas y de manera participativa también permitirá contestar preguntas de los espectadores. Este tema alrededor de la salud mental tiene que ver con ciertos mitos en relación a la psiquiatría. Esta especialidad que de la mano de la psicología, la neurología, el trabajo social, la enfermería y demás, permite la atención interdisciplinaria con el mismo fin, mejorar las condiciones de salud del consultante o del paciente. Y justamente en este ejercicio profesional de muchos colegas psicólogos o terapeutas se ve ralentizado
justamente en algunos casos. Era estos temas que nos mencionaban algunos profesionales, ¿no? Estos casos que a veces se derivan a determinado consultante al área de psiquiatría, sean básicamente por estas necesidades farmacológicas y de estabilización. Por ejemplo, en una condición de ansiedad, fobias o depresión, en los que ingresan directamente por psicoterapia, eh, esta actividad no tendrá mayor efecto hasta estabilizar a esta persona con el trabajo interdisciplinario. Fuera de ciertas crisis que determinará el tratamiento psiquiátrico de emergencia, está en el usuario que acude a un profesional de psicología por un malestar del que aqueja hace determinado tiempo, sugiriendo más bien este terapeuta una consulta con el médico psiquiatra. Bueno, para no hablar más del tema específicamente, más bien que lo aborde nuestra invitada especial, María Virginia, cuando hablamos de mitos para acudir al médico psiquiatra, ¿de qué postura estamos hablando específicamente? ¿O cuáles Bueno, son las ideas que se tienen? antes que nada, saludos, muy buenas noches para los y las que están presentes en este encuentro y esta oportunidad que tenemos de conversar, ¿no? Como ustedes bien me han dicho, es un conversatorio, es un intercambiar ideas y la poca experiencia que tengo justo en este tema, ¿no? De los mitos y verdades, ¿no? Y lo que nos ayudan, que son las verdades, ¿no? Como tú decías, esto de la pandemia ha hecho que el tema de salud mental se ponga, digamos que de moda, porque antes quizás hasta era algo como digamos que otro nivel, el que iba a psiquiatría, o de una vez decían que estaban locos, o era más bien hasta una clase élite, elitista. Aparte porque hasta se puede decir que económicamente eran, hasta en esto, eran caros, muy caros. ¿Se escucha? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Ya, hasta poder acercarse a un profesional en salud mental, es más, hasta hacen bromas de que cuando van a un psicólogo o psiquiatra, qué sé yo, los pacientes pueden este, de ahí tener o gastar mucho dinero. Y por estas situaciones y por otras, muchos mitos que hay, por ejemplo, que el que va al psiquiatra está loco, o el que va al psiquiatra ya tiene alguna enfermedad mental que le impide ser funcional, que le impide trabajar. Entonces, de por sí, siempre ha habido como un prejuicio alrededor de psiquiatría, psicología, más de psiquiatría, porque siempre se ha asociado, y lamentablemente se asocia siempre con manicomio, y aquí hay un nombre específico, ¿no? El que ya se conoce. Entonces, es como que había había una pared eh, entre lo que es el paciente, los familiares, y acercarse a buscar salud para su familiar, salud mental. Entonces, a raíz de esto y de mi poca experiencia, he visto que hay mucho todavía tabú, pero bueno, lamentablemente puedo decir, gracias a esta pandemia, que bueno, de gracias no tiene nada, se ha puesto sobre la mesa esta situación de, de enfermedades, de trastornos mentales. Como tú decías, en los niños también se presenta más aún con este confinamiento, adolescentes, jóvenes y hasta adultos mayores que parece que dijeran, no, si ya él tiene su vida hecha, no tiene por qué ahorita tener problemas de adicciones. Hay muchos que están teniendo actualmente problemas de adicciones y son personas adultas que ya aparentemente alguna edad en donde se enganchan más a la adicción ha pasado. Ya actualmente, debido a problemas de sueño, a insomnio, están teniendo adicciones también a psicotrópicos, bueno, en fin. ¿Pero por qué? Porque no está controlado, porque no hay una cultura de la salud mental. Entonces, uno de los mitos también que hay y que me ha tocado vivirlo como profesional, es que cuando el paciente llega, hablan acerca de que se encuentran muy ansiosos, ¿no? Muy ansiosos o deprimidos. En ocasiones hay que escoger cierto tipo de medicación, pero como está la vecina, a veces está el familiar, que por ahí escuchó que esta medicina los va a hacer adictos,
Entonces, a pesar de que les haga bien tal medicina, tal o cual medicina, es un miedo, una ansiedad que le provoca más ansiedad que por la que vino. Y eso ha pasado, o sea, entonces es difícil, ahí ella es como un paciente un poco complicado ahí, pero hay que abordarlo, hay que explicar, porque esa es otra. Es importante que el médico explique la situación de la persona, explique un poco hasta la fisiología, no con términos difíciles, no con términos completamente médicos, pero es importante que el paciente sepa que no es que su depresión, que su ansiedad, que su estado de malestar no es algo que es de generación espontánea o que vino del más allá, o que es algo que a veces dependa solo de la voluntad, porque muchos, no algunos, muchos familiares están alrededor de un paciente, ¿verdad? Y lo primero que se dice es que que tengan voluntad, que pongan de su parte. Entonces, en un inicio no hay esa voluntad, no hay esa apuesta de su parte de los pacientes. Entonces yo explico que hay que engañar un poco al cerebro, porque el cerebro es muy sabido, es muy pillo. Entonces necesitamos engañar al cerebro para que en algún momento entonces venga la otra profesional, que yo voy muy de la mano con psicología, y entonces haya como un equilibrio. Como tú bien decías, lo ideal de un tratamiento es lo integral, ¿no? Entre el psicólogo y el psiquiatra. El psiquiatra va a abordar estos temas biológicos, fisiológicos, y bueno, claro, los psicólogos, como tú lo sabes, ustedes tienen sus técnicas específicas para poder hasta reprogramar un poco el pensamiento. Y bueno, y si la persona o el paciente venía haciendo algo de una misma manera y tiene unas consecuencias que no les gustan, ustedes están ahí con técnicas específicas y herramientas que le brindan al paciente para que ya no sigan haciendo lo mismo que han hecho porque les ha dado malos resultados. Pero al principio de algún tipo de trastorno mental, a veces no se puede dar así nada más como una voluntad. Entonces ahí entramos nosotros, los psiquiatras. Actualmente veo que la psicología con la psiquiatría ya no está tan divorciada como antes. Antes me doy cuenta, hasta por mis profesores, que había un divorcio. Actualmente estamos en comunicación y muy buena, hay una reconciliación y eso me parece algo muy importante porque así el paciente tiene un tratamiento más estable, definido y bueno, en conjunto con el psicólogo, ¿no? Entonces, entonces de los mitos, volviendo a lo del mito, es que los pacientes tienen este terror al iniciar una medicina porque por ahí escucharon que los vuelve adictos. Entonces ahí explicar que la medicina que ellos tienen tanto temor, en un principio les va a ayudar y si está con un profesional adecuado, específico que maneja este tipo de medicina, le va a decir cuándo tomar, cómo tomar, qué cantidades tomar y hasta cuándo tomar y cómo ir disminuyendo. Eso, lamentablemente, como así somos, a veces hay otros profesionales que se meten y, bueno, recetan pueden recetar lo mismo, pero lamentablemente no existe esta pericia, no existe esta, esta prolijidad, no existe hasta la paciencia de poder explicar al paciente, y entonces, bueno, pueden ocurrir ciertos efectos secundarios. Entonces, a eso es lo que están temidos, tan temidos por los pacientes y los familiares. Pero no es así que estas medicinas todas van a desencadenar una adicción o todas las medicinas van a terminar en que ya con esto no puedo seguir viviendo y ya con esto me voy a hacer casi que como una adicción. Habrá pacientes, habrá casos y casos, habrán pacientitos que sí necesitarán la medicina a largo plazo. La mayoría de los tratamientos en psiquiatría son largos. Ese es otro mito. El mito de voy y por única vez. Fui una vez, me dieron algo, pasó un mes, pasó 2 meses, me sentí mejor, lo dejé. Pasa el tiempo, alguna circunstancia hay que no es tan buena, un evento adverso,
me pone mal, otra vez me hunde y otra vez regreso. Entonces, eso explico desde un primer momento. El tratamiento es de mediano a, digamos que un poco largo, es de 6 meses a un año, por lo general un año. Ya no significa que me va a ver a mí cada 15 días, cada mes, no, pero sí es necesario controlarse. En un primer momento, cada 2 semanas, el primer control después de 2 semanas, después cada mes, después se puede hacer cada 2 meses o 3 meses. Ahora, como tenemos la tecnología, pues, la mayoría nos escribe por WhatsApp y tenemos que responder por alguna otra emergencia o pregunta, y lo hacemos, ¿ya? Pero existe esto también, de que si tomo una medicina, esto es otro mito, tomo una medicina es como lo que estoy pasando, mi depresión o ansiedad, voy a tomar la medicina y es como una faringoamidalitis o como un dengue, que me pasan las 2 semanas, el mes y ya, se va. A veces los familiares, cuando el paciente no está, digamos, en condiciones de llevar la medicina, de tomarla él mismo, damos pase sobre todo a los familiares, al que está más cercano a él. Entonces ellos son los que tienen que manejar la medicina, ya porque en un primer momento muchos de los pacientes no están en condiciones, o porque están muy tristes, o porque están muy ansiosos, o por algún otro trastorno mental un poco más severo. Entonces son los familiares los que se encargan de darle la medicina a los pacientes, ¿no? Entonces ellos después ya llaman y dicen, no es que ya se le terminó la medicina y como ya no, ya se le terminó, pues ya no le seguimos dando. Entonces esa es otra. No, el tratamiento es sostenido, es largo, no es solo de un mes, no es de 2 meses. Quizás sí, cierta medicina, pero por eso, vuelvo y repito, el médico tiene que ser especialista. El psicólogo, el psicólogo da un acompañamiento y el psiquiatra es el que va a manejar esta medicina, va a ir bajando, subiendo, poniendo, quitando, así. Así es en psiquiatría. Y no se maneja a todos los pacientes de la misma manera. Bueno, no sé si usted tengan algún otro Sí, mito, igual para algo. quienes nos, perdón por interrumpirte, igual para quienes nos están siguiendo, para los espectadores, tanto por Zoom como por Facebook, eh, Ujú. pueden hacer sus preguntas, pueden escribirlas al chat, pueden escribirlas directamente a la página a fin de ir respondiendo estos hitos, estas dudas que tenemos alrededor. María Virginia, nos decías algo muy importante, ¿no? Y algo como que muy general, que nace a partir de estos prejuicios, de esta discriminación, incluso como un adjetivo peyorativo, ¿no? Este estar loco, que no solamente se ve en la psiquiatría, también todavía lo vemos, lo escuchamos a partir de tener este acceso a estos espacios de atención psicológica. Este Ujú. histórico que tiene que ver con una locura tal vez que por allá a inicios un poco de todo este proceso, en el ser humano se hablaba de las creencias, ¿no? Como un castigo divino incluso. Por ahí Descartes también hablaba de esa dualidad alma-mente y tenía relación con esto y lo podemos ver como es histórico. Incluso ahora podemos hablar que en este siglo, en pleno siglo XXI, aún se mantiene incluso esta concepción que tiene que ver con esa enfermedad del alma o esta condición de temor, esta condición de miedo, esta condición de tener una desventaja. E incluso para muchos es como que esa relación con una capacidad, ya sea esta parte funcional o mental, que también son percibidos incluso como personas débiles. ¿Qué podríamos decir sobre esto? Algo ya nos hablabas sobre esta situación y que es un mito, yo diría que uno de los más frecuentes, uno de los mitos que más lo escuchamos, todavía incluso a partir de la atención psicológica, cuando vemos que hay dificultades y no necesariamente una psicopatología, no necesariamente eh, un problema de un trastorno mental o un trastorno incluso de personalidad, sino una dificultad para manejarse de una manera saludable ante determinado contexto, incluso por ello la ansiedad, por ello determinadas expresiones, ¿no? Pero esto nos genera miedo, nos genera temor y por ello preferimos evitar incluso la atención adecuada en salud mental en su momento, de manera pertinente. Y por allí también venía otra pregunta, pero nos gustaría escucharte. Ya, en cuanto a lo que tú me dices de que, de que se está como se
se estigmatiza a la persona que está pasando alguna situación, un evento adverso y no lo puede manejar bien, quizás un divorcio o una pérdida en el trabajo, y se lo califica como una persona débil en su personalidad, débil mental, ya, bueno, es el desconocimiento en sí. El desconocimiento siempre nos va a generar temor. Entonces, este desconocimiento en sí es de la fisiología, de la biología. En algún momento que estamos pasando alguna situación difícil, si por lo general comienza con un estrés sostenido y mantenido, provoca cambios, cambios a nivel de nuestro cerebro, cambios a nivel de la estructura cerebral, de diversas estructuras. Entonces hace que haya cambios también a nivel de nuestro comportamiento, de nuestro sueño, de nuestro apetito, ¿ya? Entonces esos cambios se van dando, comienza de manera fisiológica y química. Nosotros también por dentro tenemos unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores provocan también alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que más se va a ver? Cambios en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Entonces, pero ¿qué se nos hace más fácil de digerir? ¿Qué se nos hace más fácil de pensar rápidamente? O que es débil, o que es lo que decías, un daño divino, o que es algo malo, que nos están haciendo brujería, que nos están haciendo un daño. Eso es bastante común en nuestra cultura y no debemos desmerecer digamos que ¿qué sería? Cultura, estos conocimientos ancestrales. Porque no les vamos a cambiar. De un momento a otro no le vamos a cambiar ese pensamiento de alguien que viene, que está muy arraigado, que no, que eso es un daño, y a la vez no está durmiendo, no está comiendo, está escuchando voces. Y claro, cuando llegan a nosotros, al psiquiatra, ya ha pasado por el curandero, por cardiología, por neurólogo, bueno, por todas las especialidades, y por fin llegan a psicólogo y a psiquiatra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil de pensar? Lo más fácil de pensar es que es un daño, que es algo malo, que es algo del más allá, porque no me lo explico. Porque como si yo quiero hacer algo, no me da la gana, no tengo voluntad, no tengo ánimo, no tengo apetito. O sea, estoy cada vez adelgazando, bajando más de peso, pero no tengo hambre, no tengo nada de hambre. ¿Cómo así que de repente comencé a escuchar como un susurro, un murmullo? ¿Cómo así que yo que salía tanto, de repente dejé de salir? Ya no quiero contestar. A mí me encantaba tomarme fotos, selfie, y ya no quiero tomarme fotos, ya no tengo ganas de ver el celular. Entonces, a veces, estas cosas, lo más sencillo de pensar es algo hasta algo que sea un poco hasta extraordinario, es más fácil de pensar que en verdad ver que hay cosas mucho más, digamos que internas y cosas que en verdad nos pasan, funcionales y biológicas, neuroquímicas, hasta endocrinas, porque también el trastorno mental a veces es por trastornos endocrinos, o sea, decir, de nuestras hormonas. Entonces, si llegamos a un profesional exacto, puede hasta mandar algún tipo de exámenes y descartarlo y simplemente con algún tipo de tratamiento específico, adecuado, en el tiempo adecuado, puedo volver y puedo mejorar. Mira cómo es la cosa. Se dice que no, que el paciente que el que vaya a psiquiatría ya no es funcional, que como se llama, ya no va a trabajar bien, ya como se lo etiqueta. Y es todo lo contrario. Si hubiera más cultura en cuestión de salud mental, que hubieran propagandas de psicología, centros de psicología y de psiquiatría, bueno, en fin, que haya como así la salud pública, que haya psiquiatras y médicos y todo, bueno, en fin, hubiera menos ausentismo en los trabajos. Hay un registro, hay un subregistro de patologías mentales, pero que se disfrazan de otras patologías. Y eso lo vemos en el ambiente médico, en las instituciones públicas, y a veces, ¿por qué no entendemos por qué hay gente que falta bastante? Y bueno, lo atribuyen a que tiene muchos dolores de cabeza, que tiene muchos dolores de espalda,
bueno, que tienen muchos dolores a veces en el cuerpo. Y lo que pasa es que no he identificado que hay un malestar más allá, que es debido a algún tipo de depresión crónica o un tipo de ansiedad, sobre todo más depresión, que llega a la persona tanto a somatizar que parece una enfermedad real, ¿ya? Y entonces si hubiera otra cultura, si hubiera más qué sé yo, más información acerca de cómo acudir, de en qué momento acudir al psiquiatra o al psicólogo, hubiera menos ausentismo. Tenemos ¿Alguna una otra cosa? pregunta, sí, tenemos una pregunta por aquí por el Zoom. Nos dicen, ¿cuándo una medicación recetada por un psiquiatra puede generar Ujú. adicción? ¿Qué medidas debe evitar el paciente para caer en adicción a dicha medicación? Ya, entonces, ¿cuándo una medicina, no? Sí, ¿Cuándo una ¿cuándo una medicina y en qué? medicación recetada por un psiquiatra puede generar adicción? ¿Y qué medidas debe evitar el paciente para caer en adicción a dicha medicación? Primero, evitar la automedicación. Ujú. Ya, porque hay bueno, ahí gracias por esa pregunta porque ahí me hace acuerdo otro mito. Si alguna vez me hizo bien una medicina, la vuelvo a tomar y la vuelvo a tomar como yo quiero, cuando yo quiero, la cantidad que yo quiero, ¿ya? Y así tampoco es, porque hay medicina que le va a recetar en algún momento el psiquiatra, pero esa medicina va a ser regulada. Qué sé yo, a ver, estoy hablando de unas gotas. Las gotas que tendrán en un principio horario, será en la mañana, tarde y noche. Va pasando el tiempo, va mejorando, pues se va bajando. Entonces comienza en la mañana y en la noche. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va mejorando, se la va dejando solo en la noche. Y vamos bajando, bajando, bajando. De repente sumamos otra medicina para ir bajando, la que tiene más posibilidad de crear adicción, ¿ya? En el paciente. También tiene mucho que ver si el paciente tiene antecedentes de consumo de alcohol o de sustancias. Ya en esos pacientes sí tenemos bastante cuidado con alguna medicina, como son, lo que más se conoce son las benzodiazepinas, son las que provocan mayor apego, ¿no? A larga data, un apego a la medicina, una adicción a la medicina, pero si se le da en tiempos eh, adecuados, la cantidad exacta, va disminuyendo conforme va pasando el tiempo, se puede haber el destete, que se llama el destete de tal medicina, ya que se da, o sea, no es que va a quedar eternamente, a menos que haya sido mal controlado, que el paciente mismo comience y consiga las medicinas por la izquierda y claro, entonces ahí sí, si hay un desorden, va a provocar efectos colaterales y algún efecto como es un, un apego ahí, una adicción a algo, a una medicina en especial. Por lo general son las benzodiazepinas, que eso también a las que le tienen, hay los dos extremos, a las que están pegados y que no quieren dejar, y el otro lado es la que tienen pánico y pánico y pánico y no quieren tomar por nada del mundo. Ok. También podríamos hablar de que hay cierta negación de parte de los padres o cuidadores cuando se habla de atención en psiquiatría infantil, por ejemplo, Ujú. los cuales responden también o podrían responder a una o varias de estas ideas en torno a la ingesta de fármacos prescritos por un psiquiatra. ¿De cuáles ideas o qué generalmente podríamos estar hablando en este tema, en la atención psiquiátrica infantil? Considerando que incluso es una subespecialidad, ¿no? Claro, sí, la psiquiatría infantil es una subespecialidad, es muy bonita, una subespecialidad muy bonita y muy importante. Existe el mito también de que en los niños no se da, que los niños no tienen depresión, que los niños no tienen ansiedad o que simplemente no tienen y no tienen por qué manifestar ningún trastorno mental, eh, siendo que no es así. Hay niños que ya sea por algún evento adverso o por algún trastorno biológico o neuroquímico, pueden comenzar y pueden manifestar algún tipo de sintomatología. Pero en sí los padres hay una negación, y es una negación que digamos que se la entiende, ya, es válida, ya, pero eso hay que tener muy en cuenta, y ojalá que hayan padres y madres que estén como muy atentos a esta situación, porque los niños
que a veces por esta negación que tenemos no lo llevamos a tiempo. Entonces dejamos pasar y tenemos estos niños inquietos, muy, muy, muy inquietos, o de repente que tienen algún tipo, ni siquiera llegan a un trastorno mental, pero hay problemas de aprendizaje, hay problemas de concentración, hay de hiperactividad, ya, entonces que pueden ser tratados con psicoterapia o pueden ser, no llegar a la medicina, ya, pero si se llega a la medicina, en un primer momento esta medicina hará que esa intranquilidad o que esa desconcentración baje y el niño tenga un mejor aprovechamiento, una mejoría en las relaciones interpersonales. Entonces eso, en esa etapa será muy importante para ese niño porque va a mejorar para la etapa siguiente. Pero ¿qué pasa cuando nos negamos? Como madre, claro, a mí me daría mucho al principio miedo porque ya tengo que llevar, porque yo ya veo que mi hijo el primero era muy sociable, el primero comenzó a hablar, a hacer sus primeras palabras, al añito ya decía tantas palabras, a los 2 añitos, pero el segundo yo ya veo que no habla, que el segundo juega solito, que el segundo es más bien muy irritable, no le gustan mucho los ruidos, yo voy viendo una diferencia. Entonces, claro, me resisto y no lo llevo, pero sigo pensando que tiene que en algún momento hasta me dejo llevar porque las familiares me dicen, no, pero así es el papá, no, a los 3 años, a los 4 años, no te... Entonces nos dejamos llevar a veces por estas cosas y uno sabe, porque hay un botón de alarma que se está encendiendo, siempre se enciende, de por parte de mamá o papá o algún cuidador se enciende, sino que esa eh, digamos que las personas que nos rodean para calmarnos, para tranquilizarnos, nos hacen como tranquilitas, así como olvidarnos un poco de lo que estamos viendo y evidenciando cada día. Ya. Y como no lo llevamos al niño a tiempo, dejamos que pase una adolescencia difícil, porque va a ser una adolescencia difícil, va a ser una adolescencia con muchos cambios, irritabilidad, mucha irritabilidad, cambios de colegios, y lo ven como normal, porque el papá también era así, porque el papá era medio, buscaba pelea, era medio irritable. Entonces, cuando tú preguntas a un joven de 20 años, porque ya ven la mamá que terminó el colegio con la justa, porque ya llevaba como 3 o 4 colegios, ya a los 20 años no ven que un rumbo para él, qué sé yo, de repente ya hay una adicción al alcohol o alguna otra sustancia. Entonces, ahí recién dicen, bueno, aquí pasó algo. Entonces, cuando tú haces la historia familiar, ya eso no es de ahorita, eso ahorita ya eso es desde la niñez, ya hubo cambios de conducta, de irritabilidad, no cataban órdenes, entonces eso es lo que nosotros, y ojalá pudiéramos hacer charlas, pero ya presenciales, que son las más bonitas, para que los padres en algún momento, pues, nos tranquilicemos y digamos, no, bueno, si algo veo yo que no está tan bien en mis hijos, de repente simplemente que falta jugar con ellos, ya, otro tipo de terapia. Pero eso ayudará para un futuro mejor, para que haya un mejor rendimiento, una mejor conducta, y esa medicina será la adecuada. El miedo es a lo que es la adicción también, pues no, a mi hijo comienza a tomar desde los 8 años, 9 años, uy, es un niño que toda la vida va a tomar, pero no se ve que esa medicina quizás a él lo haga aterrizar en donde está, concentrarlo, no estar disperso, mejorar su sueño, porque los niños tienen muchos problemas de sueño cuando ya se los diagnostica con algún tipo de trastorno mental. Ok. María Virginia, ¿podemos hablar de un mito o podríamos hablar tal vez de una realidad? Este temor o estas expresiones que tienen muchas personas con respecto a las condiciones genéticas, a una enfermedad o patología o un problema a una persona que acude o que ha derivado a esta área de psiquiatría. O estamos hablando también de factores o condiciones psicosociales. ¿Podrías ayudarnos al respecto? Claro, está la condición genética de herencia, porque es más, justo en la historia clínica, cuando llega un paciente, está, pues, ¿no? Tiene familiares que han presentado algún tipo de trastorno o Alzheimer, bueno, en fin, ¿no? Esquizofrenia, que es la que tiene un 50% si es de progenitor,
hay un 50% de probabilidades de que uno de los hijos tenga. O sea, es alta, altísima. Y con las demás también hay probabilidades si es hereditarias o genéticas. Pero eso no condiciona a que esta persona, hasta que este hijo o sobrino o nieto tenga las mismas condiciones, tenga el mismo fin, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a, digamos que va a tener otra familia, va a estar en otro momento, ¿ya? Entonces, en sí va a intervenir mucho lo psicosocial, el contexto de ese niño, ¿ya? De ese niño o adolescente. ¿Ya? Por lo general, ya en la adolescencia se ve algún cuadro más marcado, ¿verdad? Y bueno, ahí va a influir bastante el contexto, la familia. Si tiene una familia que está preocupada, que de por sí ya se preocupó, la familia que lleva al psicólogo o al psiquiatra es una familia que ya se preocupó. Ya, ahí es una oportunidad ganada para nosotros. Ustedes como psicólogos y yo como psiquiatra. Ese es el momento de hablarle, de decirle que el que esté ahí es muy importante. ¿Y por qué no halagarlo un poco? Porque eh, se llega con tantos miedos, porque ir al psiquiatra o ir al psicólogo, no es que yo hoy día amanecí, ay, yo me sentí mal ayer, hoy día voy al psicólogo. No, hoy día uno lo piensa y lo piensa y lo piensa y al final a veces ni termina yendo nunca. ¿Ya? Entonces, ya una familia que se preocupa y que lo lleva a su familiar o la persona va sola a un psicólogo o psiquiatra, ya hay algo diferente ahí, ya hay un contexto diferente, lo psicosocial eh, va a interferir mucho en este paciente, va a influir mucho en este paciente, no solamente la familia, sino las experiencias, ¿ya? Es posible que un paciente que tenga buenas experiencias, que tenga una familia preocupada, que tenga unos amigos, esté rodeado en un ambiente positivo, con factores protectores, puede ser que sea un paciente bipolar, de, qué sé yo, su mamá bipolar y bueno, este debuta con un cuadro bipolar. Pero lo que lo rodea está diferente. Es atendido a tiempo, las medicaciones las consultas son regulares, hay controles, la medicina se le da tiempo, y es una persona completamente funcional. Ya, tampoco estoy diciendo que alguien que le diagnostican esquizofrenia, y bueno, es una esquizofrenia de un niño, que es la más, digamos que es la que más invalida, ¿ya? No voy a decir que, bueno, va a ser de repente en un futuro, todo va a pasar, pucha, va a ser muy funcional, ¿ya? Y va como alguien normal, lo que es, entre comillas, normal. Pero sí influye mucho el contexto, mucho la familia, mucho el nivel de educación. Eso sobre todo, el nivel de educación. A veces hay otro mito del paciente que es ya diagnosticado desde niño o adolescente, no, entonces ya para qué va a estudiar. No, ya. Eso es lo principal que se debe tener en cuenta. De alguna u otra manera, yo sé que a veces las medicinas, sí, algunas son caras, pero intentar ver la manera, o sea, hasta en casa se puede educar cuando de repente es imposible por alguna conducta disruptiva estar en un colegio, pero hasta en casa se puede, o sea, todo es la prevención, como tú bien decías, no hay la cultura tanto de la prevención, pero si ya hubo un diagnóstico, ya debutó un primer episodio, sí podemos en ese momento controlarlo y tener la prevención para que no haya un segundo episodio. ¿Cuánto afecta también, María Virginia, María a veces, ¿no? María Virginia, cuánto afecta estas creencias o estas ideas alrededor, por ejemplo, de determinadas eh, creencias, o valga la redundancia que tenemos, por ejemplo, en la depresión? Creer que estar triste siempre, es netamente una condición de la depresión. ¿Cuánto esto me impide acceder a un profesional competente para trabajar otra sintomatología que se está presentando en esta persona que de alguna manera está padeciendo una diversidad de sintomatología y que no necesariamente lo ubica como una depresión, como una ansiedad, etcétera? Bueno, existe, sí, hay como esta normalización del malestar,
O sea, es como decir, yo por lo general estoy triste, por lo general no me siento bien. Es difícil que una persona decida ir así, simplemente porque ya le da que, porque decida ir a un profesional, sea psiquiatra o psicólogo, cuando ha normalizado ese malestar eterno, que puede ser no solamente con la tristeza, puede ser una irritabilidad eterna, un fastidio eterno. Entonces no entendemos cómo nuestro compañero de trabajo siempre tiene cosas como hirientes o no tiene paciencia o siempre está como, prefieren a cualquiera mandarlo menos a él, porque tiene características muy difíciles. Y lamentablemente, claro, la persona que no se asume con algunas sí, es que sobre todo cuando se minimiza la psicología, cuando se minimiza lo de la mente, cuando se minimiza el bienestar, ¿ya? Entonces, en esos momentos es que yo, o sea, si yo minimizo tanto eso, no voy a pensar que es importante sentirme eternamente bien. Entonces hay a veces estas personas que uno como compañeros uno no entiende y en el fondo tienen quizás un fondo depresivo, un fondo hasta ansioso, quizás casi siempre vienen por cosas del pasado que no se resolvieron, ¿ya? Eso tú entiendes bastante bien y bueno, y se van acentuando. Esta, como tú decías, esta tristeza como constante, episodios recurrentes, se dan así por situaciones quizás anteriores, pasadas, no superadas, que no hubo como, no se entendieron bien en ese momento, entonces a la larga tenemos un adulto con estos malestares. Pero si no hay un reconocimiento y si no hay una importancia así, no hay una empatía hasta con la otra persona, ¿ya? Si no hay por ejemplo, si yo me agrada que otra persona esté bien, es porque yo estoy sintiéndome bien. O sea, es como una empatía. Y si a mí no me interesa el resto, por ejemplo, entonces a mí no me interesa, si no me intereso yo mismo, no me va a interesar el resto. O sea, es así, como alguna retroalimentación más o menos. Entonces es muy difícil que una persona que no considere importante las relaciones interpersonales, el bienestar anímico, acuda solito. Sí, nos preguntan, ¿todas las personas con enfermedades mentales son violentas y peligrosas? No, no es necesario. Si está un cuadro que está descompensado, por lo general, descompensado y grave y crítico, y dependiendo de la patología, puede llegar a estar violenta, puede llegar a estar peligrosa hacia la familia. Pero si se llegara a descompensar o hace el primer cuadro, pero por lo general no se da de una manera, como decir, de buenas a primeras. Hay pródromos, hay indicios primero. Yo me voy dando cuenta que mi familiar no está durmiendo, eso es lo primero. Ya no comienza a dormir, está cada vez más irritable, menos paciencia, menos tolerancia a los ruidos, ¿ya? Veo que ya no se está bañando, veo que ya no está comiendo, ¿ya? Entonces cada vez se va aislando más, aislando más, aislando más. Entonces, ahí después de algunos días que no estoy prestándole atención a mi familiar, ahí él va a debutar con algún tipo de reacción violenta. Pero nunca es como de buenas a primeras, no. Siempre el paciente o la paciente va a dar primeros síntomas, primeros signos, eso se da. Okay. María Virginia, una vez que hemos hablado de estos mitos, de estas realidades, o despejando un poco, haciendo caer estos mitos que se tiene alrededor de la atención psiquiátrica y alrededor también de la ingesta de estos fármacos, ¿no? ¿Cómo podríamos abordar o cuál es el costo de postergación, más bien, de una pertinente y adecuada atención interdisciplinaria? Cuando dejamos de hacerlo, cuando no vamos donde este profesional a partir de esto, de esta sintomatología que existe, ¿no? ¿Cuál es ese costo de postergar esta atención? El costo es si llega a la adolescencia o un adultez, llega a un adulto que no toma decisiones, un adulto
realmente enfermo en cuestión de, bueno, como tú decías, del alma, ¿no? Pero no es del alma en sí, sino es Ujú, un malestar eterno, es una persona que no llega a ser funcional, pueden terminar carreras. Eso es también muy importante abordar, y gracias que me has hecho acuerdo. El paciente puede terminar una carrera, pero no puede ejercerla, ujú, porque tiene muchas dificultades en manejar sus emociones, muchas dificultades en sus relaciones interpersonales, no puede establecer una buena relación en su trabajo, con compañeros, ¿ya? Entonces, ¿qué queda? Queda un profesional en casa, queda una mamá con un hijo que siempre está en casa y la mamá siempre preocupada, ¿qué será de mí, de mi hijo cuando yo me muera? ¿O qué será de mi hija cuando yo me muera? Entonces, eso hace el que en algún momento no se llegue a tiempo, no se tomen a tiempo decisiones como es acudir a psicología o a psiquiatría. Ya, y es más, hay un caso en especial que, bueno, hay bastantes, pero uno me acuerdo muy claro, un joven terminó una carrera y muy bueno, excelente, hasta con honores, y él tuvo desde adolescente ya algunas conductas, este, no socializaba, no respetaba normas, y actualmente, bueno, está en su casa, no quiere salir, le molesta todo, eh, bueno, lamentablemente no puede desarrollarse en lo que él quiere, porque le molesta todo, todo es una tristeza, tiene llanto fácil, bueno, en fin, es como un trastorno un poco más grave que bueno, no lo voy a decir ahora, pero es un adulto que tuvo todo como para poder ser controlado, para poder estar mucho mejor, de repente tener bajones, porque una persona que aparentemente es funcional, aparentemente, y que no toman medicinas, tenemos nuestros bajones, tenemos nuestros malos días, porque no siempre vamos a estar contentos, eso ujú, no se da, a eso más bien sí sería algo que no está muy normal que digamos, ujú. pero va a tener estas personas que ya en algún momento fueron diagnosticados con algo y que tienen que tomar medicación diaria. O sea, sí pueden tener estos bajones, pero se pueden recuperar, ¿no? Va a ser más estable, no como en otras situaciones que definitivamente en la adultez se quiere buscar una mejoría, un volver al tiempo atrás y no se puede. Ok. María Virginia, estamos llegando al fin de este conversatorio con los expertos, a quien te agradecemos infinitamente que nos hayas prestado tu colaboración con este tema. Esperamos Gracias a usted. que muchas de las dudas para quienes nos están escuchando y nos van a escuchar en los siguientes días, estas grabaciones van a quedar colgadas en el Facebook, que esta información haya sido despejada y que compartamos, comprendamos más bien toda esta importancia de acudir a un experto en la salud en cuanto observemos que algo no está de todo bien en nosotros, ¿no? La humanidad ha pasado por muchas transiciones y ahora es cuando podremos observar la verdadera importancia de esta salud mental en nuestra cotidianidad. Saludos a todos, saludos a todas y María Virginia, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Muchas gracias.